Jesús nos llama a permanecer en Él y Él en nosotros. Y si tú vas leyendo el Nuevo Testamento, esta es una frase que vas a ver muchas veces, en Cristo, en Cristo, en Cristo, right? De permanecer en Cristo y que Cristo permanezca en nosotros. Y dice San Juan 15, versículo 4, dice Jesús hablando, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no permanecemos en Jesús, no podemos llevar fruto. Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece, ahora noten, en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si nosotros vemos un pez, a fish, ¿dónde es un pez? Un pez, right? Pues un pez es todo lo que el pescado es cuando está en la agua, right? Y cuando un pez, los pescadores que están aquí entre nosotros saben eso, cuando un pez está en agua, ¿qué es lo que hay adentro del pez? Hay agua, right? Hay agua. O sea, ese pez, ese pescado está en todo su elemento cuando está en la agua y hay agua en él, right? Si vemos un pájaro, vamos a decir un águila, ¿dónde es que vemos un águila y decimos, man, ese águila, like, wow, mira ese águila? Cuando el águila está, ¿dónde? En el aire. Y cuando un águila está en el aire, ¿qué es lo que hay adentro del águila? Hay aire adentro del águila, right? Y es lo mismo para el seguidor de Cristo Jesús. Cuando uno es un cristiano, verdaderamente un cristiano, no solamente en religión, pero un cristiano, es cuando uno permanece en Jesús y Cristo permanece en uno. Cuando uno permanece en Cristo y Cristo permanece en uno. Eso es algo sumamente importante a saber y entender y a vivir, right? Saber, entender y vivir. Unas semanas atrás enseñé tocante esta porción de la Biblia, pero terminamos con la pregunta, ¿cómo? Right? ¿Cómo? O sea, ¿qué es la aplicación? ¿Qué son los pasos que tomamos? ¿Qué es lo que hacemos en nuestra vida para permanecer en Jesús y que Jesús permanezca en nosotros? Y toqué tres cosas. Toqué primeramente la oración, que la semana pasada me pasé una enseñanza enseñando en cómo orar. Y cuando tú oras, cuando yo oro, estamos permaneciendo en Jesús y Jesús en nosotros. Hoy voy a tocar la importancia de estar en las Escrituras, la importancia de estar en la palabra. Cuando tú y yo hacemos tiempo para estudiar la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, estamos permaneciendo en Jesús y Jesús está permaneciendo en nosotros. Los invito a que abren sus Biblias a Salmos 119, Psalms 119. Quise apagarlo para I went backwards. Psalms 119. Anyways, unas cosas quiero compartir con ustedes tocante la Biblia. La Biblia tiene historia, pero no es simplemente un libro histórico. Muchos años atrás, y para mí es un privilegio tener trabajando con nosotros a Marvin y a mi hermana Irma, pero muchos años atrás, cuando nos conocimos, casi 20 años, right? Nos conocimos como unos 20 años atrás. Nos conocimos porque éramos maestros en una escuela cristiana de música muy famosa aquí en Houston. Éramos de los originales, como dicen los muchachos, éramos los OGs, right, like that. Y yo enseñaba saxofón
Y un día vino el jefe, Marcos Witt, y me dijo el jefe, tú vas a enseñar unas clases de Biblia. Y le dije, no, lo que tú quieres, right? Y unos semestres después me dijeron, Pastor Rubén, queremos que tú enseñes unas clases de Biblia. I'm like, okay. Y una de las clases que me tocó enseñar era panorama del Antiguo Testamento y panorama del Nuevo Testamento. Y de ahí alabanza, una enseñanza tocante la vida de David y la alabanza. Me recuerdo, pues yo nunca había enseñado estos tipos de clases y necesitaba un guía como que voy a enseñar cada semana. Fui a buscar un libro y compré un libro que en inglés se llamaba ese libro Old Testament Survey, A History of the Hebrew People, en español. Panorama del Antiguo Testamento, una historia del pueblo hebreo. Right? Ahora, el Antiguo Testamento nos da historia del pueblo hebreo. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dan la historia de Cristo Jesús. Lucas desde su nacimiento hasta su crucifixión y su resurrección. Y Hechos nos da la historia de cómo la iglesia empezó, cómo inició la iglesia cristiana, la iglesia del camino de nuestro Señor Jesucristo. Contiene historia, pero no simplemente es un libro histórico, de historia, y no simplemente es un libro histórico. Tiene reglas, tiene las leyes, pero no simplemente un libro de reglas. Tiene los 10 mandamientos y mucha gente cree que la Biblia simplemente son los 10 mandamientos. Yo tenía un profesor de saxofón y hablamos de cosas espirituales y me decía, bueno, Rubén, en inglés me decía, a lo menos I haven't broken the big 10, right? No he quebrado los 10 grandes, right? Y para él, los 10 grandes, los 10 mandamientos era todo, right? Okay. La Biblia es nuestra guía, right? La Biblia es nuestra guía. Dice Salmos 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Right? ¿Qué es la palabra de Dios? Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado esto. Pero en mi backyard, como decimos por acá, en la yarda de atrás o en el patio, pues yo he estado allí cientos de veces. Quizás a través de los años pudiéramos decir miles de veces, maybe. Y ha pasado que de repente es noche y tengo que ir a agarrar algo, las perras no quieren entrar, tengo que ir a ver qué es lo que está pasando. Y uno dice, pues es mi patio, es mi yarda de atrás. Yo lo conozco, right? He estado allí cientos de veces, miles de veces. Y es oscuro y vas caminando y de repente pisas en una piedra, sobre una piedra, o pisas en un pozo, o das un mal paso y casi te tuerzas el tobillo. Like, whoa, what's going on, right? ¿Por qué? Porque está oscuro y te dio flojera de prender la luz. Al mismo tiempo, he estado en lugares que nunca he ido. No conozco cómo es. Y ha sido de noche. Y simplemente saco mi celular, pongo la luz, right, el foco, como decimos en Texas, y ahí ando alumbrando. Y mira, como si he pasado por allí miles de veces, no me tropezo, no me caigo. ¿Qué es la diferencia? La luz. Right? ¿Qué es la diferencia? La luz. Si tú y yo no estamos en la palabra de Dios, si tú y yo no estamos en las escrituras, estamos caminando sin luz. Y si vas caminando sin luz, tarde o temprano te vas a perder o vas a tropezar y vas a caer. Te vas a perder o vas a tropezar y vas a caer. Pero gloria a Dios que tenemos una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino para que no te pierdes y no te caes. Ahora, ¿a dónde nos guía esta lámpara y esta lumbrera? A dos cosas. Uno, nos guía al carácter de Dios. Nos guía a aprender de Dios. Nos guía a crecer en nuestra relación con Dios.
nos guía a entender qué es la voluntad de Dios para nosotros, porque Él es nuestro creador y nosotros somos su creación. Y la palabra nos guía en esto. Me esperan en Hebreos capítulo 4. ¿Qué es la Biblia? What is the Bible? La Biblia es como ir a la biblioteca. Se compone de 66 libros. De Génesis, Apocalipsis, hay 66 libros. Años atrás teníamos un servicio para los jóvenes adultos que le llamábamos Ruta 66. Y alguien me preguntó, ¿por qué Ruta 66? Porque hay 66 libros en la Biblia y era el camino que estábamos tomando, Ruta 66. Está compuesto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Déjenme decirles que cuando se escribió la Biblia, no se escribieron con estas dos divisiones de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino que después alguien le puso así, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para ayudarnos a saber dónde estábamos. Es más, cuando se escribió la Biblia, cuando se escribió el Evangelio de San Juan, no se escribió con capítulos y versículos. Simplemente se escribió así como una carta larga. Right? Después se añadieron capítulos y versículos para mejor estudiar, mejor compartir, mejor saber pues dónde exactamente estamos estudiando. Imagínense que yo les digo van a Hebreos y de ahí les digo allí donde dice y empiezo a leer, pues ya no van a poner atención a la enseñanza porque van a andar buscando en Hebreos pues dónde está el pastor. Hay un muchacho de aquí en la iglesia que se crió conmigo y un día tenía una pregunta, muchos años atrás le mandé un email. Y él me responde con una respuesta, pues eso ya me llamó más curiosidad. Le mandé otra pregunta basada en su respuesta y eso me dio otra respuesta un poco más largo. Eso pues me hace más curioso. Le mando otra pregunta y me respondió con un email largo. Y de adrede le respondo y le digo, a la otra que me mandas un email tan largo así, pone capítulos y versículos, right? Porque ando, it was long, right? Cuando Juan escribió, no puso capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera, no, simplemente lo escribió. Después se añadieron capítulos y versículos. Pero toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, o más bien dicho, de Job a Apocalipsis, porque es creído que Job es el primer libro que se escribió, el libro más antiguo de la Biblia, fue escrito en un periodo de unos 2000 años. A través de 2000 años, de Job a Apocalipsis, de Génesis a Apocalipsis, llevó como unos 2000 años a escribir todos esos libros. La palabra nos enseña que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Les he tratado de animar un poquito, de no más leer la Biblia, pero agarrar un diccionario. Debemos agarrar un diccionario y ver qué quiere decir inspirada. ¿Qué es la definición de enseñar, de redarguir, de corregir, de instruir, de justicia? Y esto te va a ayudar a tener un mejor conocimiento de las escrituras, de la palabra de Dios. Pero dice que toda escritura es inspirada por Dios. Right? All through Him. Hay más o menos como unos 40 escritores diferentes. Right? Más o menos como unos 40 escritores diferentes en toda la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí hay 4. Pablo escribió muchos de las epístolas, Pedro escribió unos, David escribió muchos de los salmos, Salomón escribió los proverbios, muchos de los proverbios, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, diferentes escritores. Diferentes instrumentos, como unos 40 diferentes escritores, como unos 40 diferentes instrumentos, pero un autor, Dios, el Espíritu Santo, inspirándolos en qué escribir, right? Qué poner y qué no poner. Right?
La Biblia trata con asuntos terrenales con una perspectiva del cielo. Nosotros vivimos en tiempos muy superficiales. Right? Las redes sociales es algo muy superficial. Vivimos de día a día y trabajo y tenemos nuestras obligaciones y hay cosas, pocos hacen tiempo de pensar, meditar en cosas profundas. Cuando estamos en la palabra de Dios, cuando hacemos tiempo para leer y estudiar y meditar en la palabra de Dios, cuando venimos a la iglesia. Cuando venimos aquí al servicio no estamos hablando de cosas superficiales, estamos hablando de cosas un poco más profundas, right? Estamos tratando con cosas espirituales, estamos tratando con cosas más profundas de si ganaron los astros o no ganaron los astros, right? Estamos tratando con cosas más profundas de un meme, no sé cómo se dice en español, alguien me dijo meme, right? I don't know, de algún meme, right? Que te hace reír. Mira el gatito, right? Like, no, we're dealing with serious stuff here, right? Estamos tratando con cosas más serias aquí cuando tratamos con la Biblia. Right? Tercer pregunta que hoy vamos a contestar es, ¿sabes qué? Si leímos Hebreos 4, we didn't read it, quiero compartir. Hebreos 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Déjame decirte algo de la Biblia muy interesante. Tú puedes leer algo en la Biblia hoy y dices, oh, wow, esto means something to me, right? Significa algo para mí. 5 años de hoy puedes leer la misma cosa y verlo diferente. 2 años después puedes leer la misma cosa y verlo otra vez diferente. Why? Porque la palabra de Dios es que viva, right? Y algo que es vivo, se va moviendo, y tiene diferentes facetas, se ve de diferentes partes. So, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Right? Más cortante que toda espada que toda espada de 2 filos y penetra. Mira qué tan profundo va la palabra. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétuanos y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Right? Tú agarras una cebolla y la cebolla tiene una cáscara. Right? Tú puedes quitar esa cáscara, ¿ok? Pero de ahí a la cebolla tú le puedes quitar capas y otra capa y otra capa. Y otra capa y ir más profundo en esa cebolla. Eso es como es la vida. La mayoría de nosotros vivimos simplemente en la cáscara. Unos le quitan una capa y van un poquito más profundo. Esa es la razón por qué yo no hago consejería. No hago consejería, pero hay veces y cuando viene alguien, pastor, tenemos que hablar contigo. Y bueno, pues como tienen que hablar conmigo, ok, ¿qué pasó? Right? Y so ya hago tiempo para un poquito de consejería. Y so ella me dice, es que él, bla, 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 bla. Y lo veo y le hago así. Y él me dice, no, es que ella, bla, 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 bla. Y so la veo y le hago así como. Y ella dice, no, pero es porque él, bla, 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 bla. Y so lo veo otra vez y le hago. Entonces soy un buen consejero, right? Entonces él dice, no, pero es porque ella, bla, 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 bla. Y la veo a él. So, no vengan conmigo para consejería. Al fin de todo, ¿la vas a perdonar? Bueno, está bien. ¿Lo vas a perdonar? Sí. Bueno, pues vamos a orar y ya. Okay. ¿Qué más quieren del pastor? I mean, what more do you want? Like, some magic dust? Ya se arregló aquí. Like, what do you want me to do? Like, I don't know what you want me to do. Orar y ya. Okay. Pero hay veces, viene y dice, mira, es que cada vez que esto pasa, él hace esto. Okay. ¿Cada vez? Cada vez. ¿Cada vez? Cada vez. Oh. ¿Por qué? Right?
Número uno, respuesta. ¿Por qué? I don't know. Porque vive en la cáscara. Bueno, platícame de tu vida. Y de repente me doy cuenta de algo, de que cuando era adolescente o que cuando era niño, o pues que tenía una novia y que hizo, etcétera. Y I'm like, oh, el problema aquí es que tenemos que quitarle unas capas y buscar el raíz de dónde empezó este problema. Right? Que cuando esto pasa, tú todavía crees que tienes 8 años de edad, right? O todavía crees que andas con el ex. Y pobrecito, mi buen amigo aquí lo anda tomando todo, él lo anda pagando por lo que otro hizo, right? Entonces les digo, ustedes deben de ir con un consejero cristiano, siempre enfatizo, con un consejero cristiano. ¿Por qué? Porque no en una sesión de 30 minutos con tu pastor vamos a ir muy profundo. Tienes que quitar la cáscara y unas capas y capas y capas y capas, right? Con alguien que puede ir caminando con ustedes por meses, orando por ustedes y compartiendo palabra y un buen consejo para traer sanidad a una herida que sucedió mucho tiempo. Cosas profundas. Las redes sociales no son cosas profundas. Me río con mi esposa Nayeli porque vamos a una boda o algo y vamos a tomarnos una foto. Ok, nos tomamos una foto y lo ve, lo primero que dice, I don't like it. Vamos a tomar nosotros. Nos tomamos otro y lo ve, I don't like it. Y soy yo de Adrián, le digo, dame el teléfono, dámelo. Yo soy el profesional de los selfies, like that, dámelo. Like that. Y lo pongo así y le digo, es que ando buscando el ángulo, mi amor, para que todos piensan que somos perfectos. Like that. We're not. I mean, it's Facebook, it's Instagram, it's Snapchat, it's TikTok. Todo es superficial. Pero cuando tú vienes a la iglesia, vamos a cosas más profundas. Right? Cuando nos pasamos tiempo en la palabra, mira, dice que es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu. Eso quiere decir que pasó por varios capas para llegar allí. Right? Y discerne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios entra a esos lugares profundos donde la mayoría de nosotros nunca tratamos con. Eso es importante que entendemos que la Biblia es bueno para esto. La Biblia es el instrumento que Dios usa para tratar con nosotros. La transformación del mente, que cuando tú vienes a Cristo Jesús empieza una transformación de tu mente, una transformación de tu vida. Right? Sucede porque te estás alimentando de la palabra de Dios. Y si no te estás alimentando de la palabra de Dios, no sé qué te está transformando, pero no es Dios. Right? Puede ser, como mencioné unas semanas atrás, puede ser unas enseñanzas de liderazgo 101, o puede ser pop psychology, psicología popular, pero no es Dios, sino es por medio de la palabra de Dios. Por eso yo enfatizo, si vas a un consejero, ve a un consejero cristiano que va a compartir contigo palabra de Dios y no simplemente filosofías seculares. Right? So, ¿por qué leemos la Biblia? Me esperan en Hebreos capítulo 1. Why do we read the Bible? Right? La semana pasada saliendo de Pueblos Church vino un muchacho, era su primera vez en el servicio y me dice, ¿puedo hablar contigo? Y le dije, sí. Yo mencioné algo de Jesús siendo el Hijo de Dios y como el Hijo de Dios semejante a Dios y como solamente hay un Dios, quiere decir que Jesús es Dios. Y me empezó a preguntar, como empujar, le decimos en inglés, to push back, tocante Jesús siendo Emmanuel, Dios encarnado. Entonces me dice, es que yo soy musulmán. Y le digo, ok, eso ya hablamos de unos 10 minutos, 5 o 10 minutos, y qué bueno que estuviste aquí, contesté unas preguntas, le hice unas preguntas y se fue. No todos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los musulmanes creen que Él es uno de 5 profetas. No todos creen que Jesús es Dios, el Dios encarnado. Es más, hay gente que tienen un libro que se parece como este libro.
y hablan como que si fueran hermanos, right? Pero ni primos son, right? Ni primos son, ¿por qué? Porque no creen que Jesús es Dios, que Jesús es el Dios encarnado. Dice Hebreos 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Jesús es el heredero ¿de qué? De everything. A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Jesús, right? Jesús. Dios hizo el universo por medio de Jesús, right? Quiere decir que Él es eterno, quiere decir que Él estuvo allí desde antes de la fundación del mundo y del universo. Ok, versículo 3 dice: el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. La imagen de Dios. Si tú quieres ver a Dios, tienes que ver a Jesús. Uno de los discípulos le dijo a Jesús: muéstranos el Padre y con eso tenemos. Y Jesús respondió: tanto tiempo me he pasado contigo y no lo entiendes. A conocerme a mí es a conocer al Padre. ¿Okay? Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Right? Todo poder y autoridad se ha dado a Jesús. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está Jesús sentado? A la diestra de la majestad. Ok. Versículo 3. Simplemente versículo 3. Esta es doctrina, esta es enseñanza que tú y yo, como cristianos, como seguidores de Jesús, debemos de saber. Es lo que creemos, es lo que debemos de saber si decimos que somos cristianos, right? Como le dije al musulmán: tú tienes un fe y yo tengo un fe, right? Un día él se va a dar cuenta que su fe está mal, right? Pero, right, cuando los musulmanes creen que Jesús va a regresar, y le dije: ¿tú crees que Jesús va a regresar o Mohammed va a regresar? Pues el Corán nos enseña que Jesús va a regresar. Okay. Well, te vas a dar cuenta que no regresa como un profeta, right? It's not just a simple prophet that's coming back. Right? Yo puedo entender que el musulmán no cree esto. Yo puedo entender que el mormón no cree esto. Yo puedo entender que el testigo de Jehová no cree esto. Right? Pero tú y yo debemos y tenemos que creer esto. ¿Por qué? Porque entendemos que estas es las escrituras, esta es palabra de Dios, es lo que Dios nos está revelando, es lo que Dios nos ha dado. El musulmán no está leyendo esto, ¿cómo lo va a creer? Esa es la razón por qué tenemos que estar en la palabra, leyendo las escrituras, para saber qué es lo que creemos como cristianos. Hay muchos en la iglesia que no saben qué creen. ¿Qué crees de Jesús? ¿Qué crees de la Trinidad? ¿Qué crees del bautismo? ¿Qué crees de dar? ¿Qué crees de la santificación? ¿Qué crees de la justificación? Ando diciendo palabras que para unos de ustedes es like, what is he talking about? Por eso tenemos que estar en las escrituras, por eso tenemos que estar leyendo, por eso tenemos que estar viniendo y estudiando juntos. Pero también uno tiene que abrir la Biblia y ver qué es lo que dice y agarra un diccionario y busca palabras. A mí, si yo tuviera mi diccionario, yo buscaría qué quiere decir resplandor, qué quiere decir gloria, qué quiere decir imagen, qué quiere decir sustancia, sustenta, poder, afectuado, purificación, majestad, right? Estas son palabras que yo buscaría en un diccionario, like, man, ¿qué significan estas palabras? Right? Y si tú eres bueno con la computadora, hay sitios online que tú puedes ir y ver estas palabras en su origen. ¿Qué fue la palabra en el griego que se usó y qué significa?
Pero sí, siempre, también puedes nomás agarrar un diccionario y buscarlo en español. Vas a aprender mucho. You're going to learn a lot. Eso es lo que tenemos que saber. Right? Mira, la Biblia nos muestra el carácter de Dios. Right? La Biblia nos muestra el carácter de Dios y nos enseña la voluntad de Dios. Right? La Biblia nos muestra el carácter de Dios y nos enseña la voluntad de Dios. Y esto es sumamente importante. Mira, más antes, ya no con las redes sociales y text messaging, pero más antes un muchacho conocía a una muchacha. ¿Me das tu número? No. Oh. Ya iba con la otra. ¿Me das tu número? No, sí, está bien. Right, ok. Vamos a salir al cine o algo. Ok, van al cine. Ok. El muchacho, man, me gusta, I like her. Right? La muchacha, he's okay. Right? Vamos a ver qué pasa. Right? Salen otra vez y el muchacho, me gusta mucho, right? I like her a lot. Y la muchacha, como que sí me gusta. Ok, y de ahí, trabajan o lo que sea, no pueden salir o van a la escuela. Y todos los días el muchacho le está hablando. Right? ¿Qué es tu comida favorita? ¿Y qué responde ella? Tacos. Right? Cuando te enojas, ¿qué es lo que haces cuando te enojas? ¿Y qué responde ella? Como tacos. Right? Cuando estás triste, right? ¿Qué haces? Pues como más tacos. Right? ¿Qué es tu color favorito? Blanca, porque me gustan tortillas de harina. Right? Like that, right? And so, ¿dónde te gusta pasear? Pues en la taquería, right? I mean, this girl really likes tacos, right? Okay. El muchacho le está haciendo todas estas preguntas. Al fin del día, ¿qué es lo que el muchacho quiere saber de la muchacha? Alguien ayúdame. ¿Qué es lo que, a ver si hay un romántico? Déjame decirles que me he recargado del servicio de las 8 de la mañana y no hubo un romántico entre ellos que me pudo contestar la pregunta. Right? Al fin del día, ¿qué es lo que el muchacho quiere saber de la muchacha? ¿Qué dices? ¿Qué clase de tacos le gusta? Right? ¿De dónde eres? Se nota, right? De Monterrey, se nota, right? Like no. Muy importante, pero todavía otra cosa. ¿Qué es lo que quiere saber el muchacho? ¿Qué? ¿Ah? ¿Los gustos? Ok, vamos ya un poco más cerca. Les voy a ayudar. No hay ningún romántico entre nosotros. Les voy a ayudar. Él quiere saber todo. Es lo que quiere saber. Él quiere saber que todo de ella, ¿sí o no? Yeah. Por eso le pregunta qué tipos de tacos le gusta. Por eso le pregunta de dónde son sus papás, dónde se crió. Por eso hoy en día entra a su Facebook o su Instagram y investiga todo y hasta entra en Google. Porque quiere saber, ¿qué es lo que quiere saber? Quiere saber todo. Voy a decir algo para unos muy grosero, pero es una verdad para los jóvenes en el día de hoy. Ahora tienes que investigar a ver si nació niña. It's true, right? Just saying. Tienes que saber todo. You better know everything, right? Like that. That's horrible. But a lot of truth, mucha verdad en lo que acabo de decir. Right? Ok, ¿quieres saber todo? ¿Tú amas a Dios? Si tú dices, yo amo a Dios, y como alguien que ha sido redimido, alguien que ha sido rescatado, alguien que ha sido salvado del infierno, de la muerte, del pecado y de la consecuencia del pecado, tú debes de amar a Dios. Y como alguien que dice, yo amo a Dios, debes de querer saber qué de Dios. Todo. Y Dios se ha revelado a nosotros por medio de las Escrituras. Right? There we go. Por eso, that's why it's important. Por eso es importante que nos pasemos tiempo leyendo y estudiando la Biblia. Right? No solamente nos ayuda a aprender del carácter de Dios, cómo es Dios, pero también nos ayuda a aprender su voluntad. Nosotros
somos la creación. Él es el creador. Una de las preguntas que muchos musulmanes tienen es que ellos dicen, pues es que yo no entiendo cómo tres pueden ser uno y uno puede ser tres. Lo que le llamamos la Santa Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, mi respuesta es que yo no sé tampoco. A mí yo no soy Dios. Para mí entender cómo Dios puede ser tres personas y al mismo tiempo ser uno, es como una hormiga tratando de entender por qué el cocinero le está poniendo sal a la sopa. La hormiga no lo va a entender. Yo apenas pasé álgebra. ¿Cómo voy a entender esas cosas más? I mean, come on. Pero estamos en la palabra y vamos aprendiendo su carácter y vamos aprendiendo su voluntad. Y déjame decirte, como creación, nosotros no tenemos el derecho de decirle al Creador cómo nos vamos a acercar a Él. Let me repeat that. Como la creación, no tenemos el derecho de decirle al Creador cómo nos vamos a acercar a Él y cómo Él va a tratar con nosotros. We don't have that right. We don't have that right. Y es más, dice la palabra, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Esto quiere decir que las opiniones de los hombres y las filosofías de los hombres van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. ¿Okay? Y déjame decirte que afuera hay muchas religiones que dicen, nosotros conocemos el camino hacia Dios. Hay mucha gente, hay filosofías, hay religiones que dicen, nosotros conocemos el camino hacia Dios. Es más, hay denominaciones, y pongo entre comillas, cristianas, que dicen, nosotros somos los únicos verdaderos. Right? Nuestra denominación, somos los originales. Unos hasta dicen, somos los originales. Like that. A todo eso nomás tengo una respuesta. I'm sorry. Pero nosotros no somos nadie para decirle al Creador cómo nosotros, que somos la creación, nos vamos a acercar a Él. El Creador nos dice a nosotros, este es el camino, esta es la verdad y esta es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. En otras palabras, solamente hay un camino, una verdad y una vida. And if you still don't get it, su nombre es Cristo Jesús, Señor nuestro. His name is Jesus Christ, our Lord. So, todas las religiones pueden ser buenas religiones, pueden tener un buen impacto en la comunidad, pero a llevarte a la presencia de Dios Padre, solamente hay un camino. Y para conocer ese camino, para conocer esa voluntad, tienes que leer el testamento. Mira, unos de ustedes, prepárense para decir amén. Ahorita no. ¿Cuándo se mueren? No digan amén. 80 años de hoy. Ahora sí digan amén. 80 años de hoy. Ok. Como mi abuela, cuando murió su papá, fue con el doctor. Ay, doctor, ¿por qué murió mi papá? Y le dijo el doctor que murió de viejo. Así nosotros vamos a morir ya de viejos. Pero verdes, con fuerzas. Right? Como Moisés, 120 años de edad, right? Pero con fuerzas, así, right? Con fuerzas. Ok. Cuando tú mueres, ahora sí, preparen a decir amén. Tú le vas a dejar a tus hijos una casa pagada. Unas casas de rentas pagadas. Okay. Y una camioneta del año pagada. No le vas a dejar a tus hijos deuda. Tú les vas a dejar todo ya pagado. Okay. Una camioneta así, Ford F-250 del año 2023, porque ya van a salir, así de lujo. King Ranch Edition. Right? Mi cuñado y mi hermana la semana pasada estaban usando la camioneta de mi papá y le digo a Raquel, diles, hey, that's mine, ¿verdad?
Y le dice Raquel, hey, that's mine. Right? En otras palabras, esa camioneta a mí me lo van a dejar. Right? You know, like, no, ¿por qué lo andan usando y nomás jugando? Right? Pero hay un problema. El problema es que no dejaste testamento. Okay. Y tú queriendo bendecir y traer unidad, dejas casas, dejas dinero, dejas autos. Unos de ustedes dicen, no, pastor, yo me lo voy a llevar todo. No te vas a llevar nada. You're going to leave it here. Like that. Okay. Y en vez de traer unidad a tu familia, vas a traer división. ¿Por qué? Porque uno va a decir, yo fui el favorito, a mí me toca la camioneta. Pero dejaste 5 huercos. Y los otros también van a decir, no, a mí me toca, mira, yo trabajo y yo necesito esa camioneta. Y otro va a decir, pues mira, el carro que yo tengo, yo necesito uno más estable. Y vas a traer división. Como voy con Rebecca y la beso y le digo, you're my favorite. And you're my best friend, right? Tú eres mi favorita y tú eres mi mejor amiga. Pero de ahí voy y duermo a Raquelita y le digo a Raquelita, no le digas a tus hermanas, pero tú eres mi favorita y tú eres mi mejor amiga, right? Y so ya voy con Baby Ruth y le beso sus piecitos y le digo, no le digas a tus hermanas porque son bien celosas, pero tú eres mi favorita, tú eres mi mejor amiga, right? Like that, you know? So todos creen que, son los favoritos o a ellos les toca. No, vas a causar división. Right? Pero si tú dejas ¿un qué? Un testamento. Y dividiste todo en orden. Y hablaste con tus hijos, mira, cuando yo ya no estoy, a ti te va a tocar esto, a ti esto, venden la camioneta y entre los 5, dividen el dinero. Y dejas todo eso en el testamento, ya en vez de división, estás abriendo las puertas ¿para qué? Para unidad. Pero el testamento muestra tu voluntad. Tus hijos no tienen el derecho a decirte a ti quién debe de agarrar qué. Si tú quieres dejarlo todo a la iglesia del pueblo, o es ningún amén. Pero si tú lo quieres dejar todo a tu iglesia, tú tienes ese derecho. En las iglesias de inglés, eso es lo que hacen los gringos. Ellos dejan un porcentaje a sus iglesias. Right? Y tú tienes ese derecho. Y tus hijos deben de respetar tu voluntad. Pero ¿cómo van a saber tu voluntad? El testamento. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? El Nuevo y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios nos ha dejado un testamento. Por eso leemos la Biblia, para conocer más el carácter de Dios y para ayudarnos a conocer la voluntad de Dios. Ok, now I'm going to go fast porque se me va el tiempo. 4, ¿cómo leer la Biblia? Right. ¿Cómo leer la Biblia? Okay. Me esperan en San Juan capítulo 16, John chapter 16. Y de ahí voy a terminar en Santiago 1, si quieres adelantarte. ¿Cómo leer la Biblia? Déjame decirte, no tienes que empezar en Génesis y terminar en Apocalipsis. No tienes que leer de Génesis a Apocalipsis. En el Pueblos Church, el servicio de inglés, la mayoría tienen menos de 2, 3 años en la iglesia, en el Evangelio. Y vino un joven una vez, me dijo, pastor, estoy leyendo la Biblia, pero estoy en Levíticos, ¿tengo que leerlo todo? Le digo, no, you don't need to read it all. You know, like that. Mi recomendación, si nunca has realmente hecho tiempo a leer la Biblia, lee los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lee Hechos, pero lee los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Salmos y Proverbios. Right? Y de ahí cuando lo lees todo, léelo de vuelta, otra vez. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Salmos y Proverbios. Y de ahí otra vez, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Salmos y Proverbios. Hazlo como unos 5 veces y de ahí ponte a leer el resto de la Biblia. Pero eso te va a dar una buena fundación de las escrituras de la palabra de Dios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Salmos, Proverbios y si quieres Hechos. Puedes leer un tiempo determinado. Unos dicen, pues voy a leer 10 minutos todos los días. O voy a leer media hora todos los días. Si tú lees la Biblia 10 minutos todos los días, un promedio, no muy lento y no muy rápido, más o menos en un año tú puedes leer de Génesis a Apocalipsis. Right? Si tú lees la Biblia 30 minutos todos los días,
30 minutos todos los días, en un promedio, no muy rápido, no muy lento. Tú puedes leer la Biblia más o menos en unos 3 o 4 meses, literalmente de Génesis a Apocalipsis. Otros leen un determinado cantidad de capítulos. A mí me gusta moverme por 5. Digo, voy a leer 5 capítulos. Leo 5 del capítulo 1 al capítulo 5. Y de ahí a veces digo, bueno, pues voy a leer 1 o 2 más capítulos. Ya estoy en el capítulo 7, pero como no es uno de los 5, pues ya le añado otros 3 y termino en el capítulo 10. Right? Pero mínimo trato de leer unos 5 capítulos cada semana, cada día. Y hay veces esos capítulos son cortitos y hay veces son bien largos. Pero es mi compromiso, de unos 5 capítulos. Right? Pídele a Dios que por medio del Espíritu Santo que te dé sabiduría y revelación. Right? Pídele a Dios que por medio del Espíritu Santo que te dé sabiduría y revelación. Dice San Juan 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Ok, ¿cómo se llama el Espíritu? ¿El Espíritu de qué? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesús es la verdad y ese es el Espíritu de verdad, ¿de quién es el Espíritu? Es el Espíritu de Jesús. Right? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. Antes de leer la Biblia, pídele al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame la verdad. Espíritu de verdad, muéstrame la verdad. Deme revelación, deme entendimiento, deme sabiduría. Right? No nomás lees así, pero deje que el Espíritu Santo trabaje y obra en tu vida. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ok, ya vamos a terminar en Santiago capítulo 1. Santiago 1. Es importante que no solamente seamos oidores de la palabra, pero que también seamos hacedores de la palabra. Right? No es suficiente a recibir revelación, también tiene que ver aplicación. Right? No nomás recibir revelación, pero también tiene que ver aplicación. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Si solamente eres un oidor, te estás engañando tú solo. Right? Tienes que ser oidor y hacedor. Versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que son las Escrituras, de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, no queremos ser oidores olvidadizos, right? Sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Tú quieres ser bienaventurado en todo lo que haces? Right? Sea un hacedor de la palabra de Dios, no simplemente un oidor de la palabra. Mira, cuando nosotros leemos y aplicamos la Biblia en nuestras vidas, hay veces hay una aplicación que sucede inmediatamente. Inmediatamente, hay un cambio que sucede. Dios puede estar dirigiéndote a algo, a hacer algo como arrepentirte, a orar o perdonar. Right? Tú lees allí cuando Jesús nos enseña a orar en Mateo capítulo 6 y de ahí dice, perdónanos nuestras deudas como tú nos has perdonado. Y de ahí, después de todo eso, dice Jesús, porque si no perdonamos, no seremos perdonados. Y con la misma vara que midemos, seremos medidos. Tú lees eso, vale más que tú digas, pues a quién no he perdonado. Right? Una aplicación inmediata. Right? Honra a tu padre y tu madre, es una aplicación inmediata.
Pero también la palabra toma un proceso en nosotros, está capturando tu mente, está transformando tu mente, transformando tu corazón. Y hay veces, cuando algo debe de ser una aplicación, hay veces se lleva un tiempo para desarrollarse en tu vida. Antes de venir al Evangelio de Cristo Jesús, hoy decías como unos 100 maldiciones por día. Y era bien maldiciente. Pero empezaste a venir a la iglesia, recibir de la palabra, leer tu Biblia unos 5 minutos todos los días. Y mira, de 100 bajaste a 99 por día. 99 maldiciones por día. Pero seguiste viniendo a la iglesia, leyendo tu Biblia unos 5 o 10 minutos todos los días. Y de 99 hoy bajaste a 90. Pero seguiste viniendo a la iglesia, recibiendo palabra todos los días, leyendo unos 5 o 10 minutos y estando en la oración. Y como de 90 bajaste a 80, hoy ya vamos progresando. Y de 80 a 55 y mira, ahora nomás te queda una, que hay veces y cuando se te sale, right? Like that. Pero algo bien raro, right? ¿Qué pasó? Hubo aplicación en tu vida, hubo una transformación en tu vida, pero se llevó tiempo, right? Fue un proceso. Hay veces cosas suceden inmediatamente y hay veces cosas toman un tiempo. Pero tienes que estar constantemente permaneciendo en Jesús con permanecer en las Escrituras. Right? Termino con esto. Hay que orar. Right? Hay que orar. Right? Hay que orar. Y a través de nuestra fe en Jesús, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Para no solamente tener revelación, pero para también tener aplicación. Right? Recuerdan que dijo Jesús estas palabras. Right? El que oye estas palabras y no lo hace, right? No lo aplica, no lo pone en práctica, es como un hombre que edifica su casa sobre la arena. Y vienen los vientos y vienen las aguas y la pérdida es grande. Right? Pero de ahí dice Jesús, el que oye estas palabras y lo aplica, lo obedece, las hace, es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Right? Tú ves downtown y tú ves esos edificios inmensos. Si tienes el privilegio de ver la construcción de uno de esos edificios, antes de construir para arriba, construyen para abajo. Profundo. Y ponen, ¿qué es lo que ponen? Una fundación. Una fundación inmensa que va a aguantar el peso de ese edificio. Tú tienes una buena fundación en Cristo Jesús. Amén. Tienes que edificar tu casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero la manera que edificamos la casa sobre la roca que es Cristo Jesús es siendo obedientes a la palabra, poniéndolo en práctica, aplicando la palabra, no solamente recibiendo revelación, pero también poniendo aplicación. Let me pray for you. Déjame orar por ustedes. Dios Padre, yo te doy gracias por mis hermanos que hoy dijeron presente en tu casa de oración. Hemos estudiado tu palabra, recibimos de tu palabra. Y yo pido, Dios Padre, que tú nos des sabiduría y entendimiento de no solamente tener revelación de tu palabra, pero sino aplicarlo. Yo pongo a mis hermanos en tus manos, que ellos pueden permanecer en Cristo y permanecer en tu palabra y en la oración. Que ellos pueden seguir caminando y marchando en este camino que nos lleva a tu presencia. A ti te damos la honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.